Eran las 3:17 de la tarde de un jueves, cuando mi hijo Marcos se inclinó sobre el ataúd de su padre. Me miró directamente a los ojos y susurró lo suficientemente alto para que todos escucharan. Ya estuvo bien de lágrimas, mamá. Ahora hablemos de lo que realmente importa: la casa, las cuentas bancarias y ese terreno en la costa. No lloré más, no supliqué, no me derrumbé como todos esperaban. Simplemente sequé mis lágrimas con el pañuelo blanco que mi esposo me había regalado en nuestro aniversario número 30. Miré a Marcos y a su esposa Valentina y dije con una voz tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí: Está bien, hablaremos de eso después de la lectura del testamento. Lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa sala podía imaginar, era que en exactamente 4 horas y 22 minutos, las palabras escritas por mi esposo cambiarían todo, para siempre. El aire del salón funerario olía a lirios blancos mezclados con ese aroma químico de desinfectante que nunca logra ocultar el olor a muerte. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas con ese sonido persistente que te perfora los oídos cuando el silencio debería reinar. Podía sentir el frío del metal de la silla plegable atravesando mi vestido negro, ese mismo vestido que había comprado para la boda de mi hijo hace 3 años, nunca imaginando que la próxima vez que lo usaría sería para despedir al hombre que amé durante 42 años, 7 meses y 11 días. Mis manos temblaban, no por tristeza en ese momento, sino por algo que nunca había sentido antes: rabia. Una rabia seca, ardiente, que me subía desde el estómago y me dejaba un sabor amargo en la boca, como si hubiera mordido algo podrido. Valentina estaba de pie junto a Marcos, con sus uñas perfectamente pintadas de rojo brillante, descansando posesivamente sobre el hombro de mi hijo. Llevaba un vestido negro de Dior. Lo reconocí porque el mes pasado presumió de él durante una cena familiar. Yo vestía mi blusa de lino beige debajo del saco negro, la misma que mi madre me regaló hace 25 años, y que había remendado 3 veces porque no podía desprenderme de ella. ¿Sabes qué fue lo peor de ese momento? No fueron las palabras de Marcos, no fue la mirada de desprecio de Valentina, fue darme cuenta de que llevaban planeando esto. El brillo en sus ojos no era de tristeza, era de anticipación, como niños esperando abrir regalos en Navidad, excepto que el regalo que esperaban era el resultado de la muerte de Roberto. Mi Roberto. 3 personas se acercaron a darme el pésame mientras Marcos y Valentina cuchicheaban en la esquina. Doña Marta, nuestra vecina de 30 años, me abrazó y pude sentir sus lágrimas mojando mi hombro. Era un buen hombre, Patricia, el mejor, susurró. Don Fernando, el compañero de trabajo de Roberto durante 2 décadas, me estrechó la mano con tanta fuerza que mis dedos crujieron. El padre Julián murmuró una oración que no escuché, porque mis oídos estaban enfocados en las risas ahogadas que venían del rincón donde mi hijo y mi nuera seguían hablando sobre mi futuro como si yo ya no existiera. Pero déjame reformularlo. Déjame contarte cómo llegué a estar de pie en ese salón funerario, viendo cómo las 2 personas que debían consolarme planeaban mi ruina mientras el cuerpo de mi esposo aún estaba tibio en su ataúd. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y deja tu me gusta. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás escuchando mi historia? De verdad quiero saber hasta dónde ha llegado. Conocí a Roberto cuando tenía 19 años. Él era el amigo de mi primo, ese tipo de hombre que no llama la atención a primera vista, pero que cuando habla, cuando sonríe, ilumina toda la habitación. Trabajaba como contador en una pequeña empresa textil. Yo era secretaria en la misma compañía. Durante 6 meses, nuestros buenos días fueron exactamente eso: buenos días. Nada más. Hasta que un martes, a las 2:34 de la tarde, la máquina de café se descompuso y ambos nos quedamos mirándola como si fuera el fin del mundo. ¿Crees que podamos arreglarla entre los 2? Me preguntó. Tenía harina en la manga de su camisa. Después supe que había estado ayudando a su madre a hacer pan esa mañana antes de venir a trabajar. Ese pequeño detalle,
Esa mancha de harina en un hombre adulto que no tenía vergüenza de ayudar a su madre me hizo sonreír. «Podemos intentarlo», respondí. Y lo intentamos. Y fracasamos. Y terminamos riendo tanto que el jefe salió de su oficina para averiguar qué pasaba. 3 meses después, Roberto me pidió matrimonio en ese mismo lugar, frente a esa máquina de café que nunca logramos reparar y que la empresa eventualmente reemplazó. Durante 42 años, Roberto fue mi mejor amigo, mi confidente, mi apoyo. Construimos una vida juntos, una casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad, con un jardín donde cultivamos tomates, albahaca y rosas rojas. Tuvimos solo un hijo, Marcos. Los médicos dijeron que no podríamos tener más después de complicaciones en el parto. Así que volcamos todo nuestro amor, toda nuestra atención, toda nuestra vida en ese niño. Marcos nació un domingo a las 6:23 de la mañana. Pesó 3,5 kilos. Tenía los ojos de Roberto y mi nariz. Roberto lloró cuando lo cargó por primera vez. Vamos a darle todo, Patricia. Todo lo que nosotros no tuvimos. Va a tener la mejor educación, las mejores oportunidades. Va a ser un hombre de bien. Esas fueron sus palabras exactas. Las recuerdo porque las repetí como un mantra durante todos los años difíciles que vinieron después. Lo que Roberto no sabía entonces, lo que ninguno de los dos podía saber, era que darle todo a Marcos terminaría siendo exactamente el problema. Marcos creció rápido y creció exigente. A los 7 años quería la bicicleta más cara de la tienda. A los 12 exigía ropa de marca porque todos en el colegio la usaban. A los 16 necesitaba el mejor teléfono, la mejor computadora, las mejores zapatillas. Y nosotros, Roberto y yo, trabajamos el doble, el triple, para dárselo. Roberto tomó un segundo empleo dando clases de contabilidad por las noches. Yo empecé a coser ropa para las vecinas los fines de semana, pero ya hablaré de eso. Porque lo que sucedió cuando Marcos cumplió 22 años, cuando conoció a Valentina, fue el principio del fin. Aunque en ese momento, con la ingenuidad de una madre que ama ciegamente, pensé que era el principio de algo hermoso. Valentina apareció en nuestra casa un sábado de octubre. Llevaba tacones de aguja que dejaban pequeñas marcas en el piso de madera que Roberto había pulido con sus propias manos. Su perfume era tan fuerte que me dolió la cabeza durante el resto del día. Traía una botella de vino que costaba más de lo que yo ganaba en una semana. «Para ustedes», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Marcos me ha contado tanto sobre su encantadora casa. La pausa antes de encantadora duró solo medio segundo, pero la escuché. La sentí como una puñalada. Roberto, mi dulce Roberto que siempre veía lo mejor en las personas, le estrechó la mano calurosamente. «Bienvenida a nuestra familia, Valentina. Cualquier persona que haga feliz a nuestro hijo es bienvenida aquí. Le preparé mi mejor cena esa noche. Pollo guisado con el toque especial de romero de mi jardín, pan casero, ensalada fresca». Valentina movió la comida en su plato, tomó 3 bocados y dijo que estaba siguiendo una dieta especial. Marcos ni siquiera la defendió, solo asintió como si fuera lo más normal del mundo. En 47 días, exactamente 47 días después de esa cena, Marcos nos anunció que se casaban. «Queremos una boda pequeña», dijo, pero Valentina tenía otros planes. Y esos planes costaban más dinero del que teníamos, mucho más. «La boda tiene que ser perfecta, Patricia», me dijo Valentina 2 semanas después de su compromiso. Estábamos sentadas en mi sala, la misma sala donde Roberto y yo habíamos visto crecer a Marcos, donde habíamos celebrado cada Navidad, cada cumpleaños. Ella tenía un cuaderno lleno de recortes de revistas, vestidos que costaban lo que nosotros ganábamos en 6 meses, salones con capacidad para 300 personas, orquestas en vivo, fuegos artificiales. «Valentina, querida, nuestro presupuesto es limitado», le dije con la voz más suave que pude. «Pero podemos hacer algo hermoso y significativo con lo que tenemos». Ella cerró el cuaderno. El sonido fue seco, cortante, como una bofetada. «Marcos merece lo mejor. ¿O acaso no quieres que tu hijo tenga la boda de sus sueños?»
Sus ojos me atravesaron, fríos, calculadores. En ese momento supe que había perdido algo, pero no podía identificar qué. Esa noche, Roberto y yo nos quedamos despiertos hasta las 4:12 de la madrugada, sentados en nuestra cama, mirando los números en la libreta donde llevábamos nuestras cuentas. Teníamos ahorros. No mucho, pero teníamos. Dinero que habíamos guardado durante 20 años para nuestra jubilación, para cuando nuestros cuerpos ya no pudieran trabajar tanto. Roberto pasó su mano por su cabello, ese gesto que hacía cuando estaba preocupado. Podía escuchar su respiración pesada en la oscuridad. El reloj de pared marcaba cada segundo como si fuera una cuenta regresiva. «Es nuestro único hijo, Patricia», susurró finalmente. «Si esto lo hace feliz». Y así comenzó. Vaciamos nuestra cuenta de ahorros. Cada peso que habíamos guardado con tanto sacrificio se fue en esa boda. El vestido de Valentina costó más que nuestro carro. El salón tenía candelabros de cristal y mesas decoradas con flores importadas. La orquesta tocó hasta las 3 de la mañana. 247 personas asistieron. Valentina sonrió todo el día. Una sonrisa perfecta, practicada, que posó para las fotografías. Pero ¿sabes qué no hubo en esa boda? Un solo momento donde Marcos o Valentina nos agradecieran. Ni una palabra, ni un abrazo especial, ni un reconocimiento de que habíamos dado todo lo que teníamos. Durante la recepción, escuché a Valentina hablando con sus amigas junto a la fuente de chocolate. «Es lindo que los padres de Marcos hayan intentado ayudar», dijo mientras se reía, «aunque al final mi padre tuvo que cubrir la mayor parte para que esto no se viera, ya sabes, pobre». La palabra resonó en mis oídos. Pobre, pobre, pobre. Rebotó contra las paredes del elegante salón. Atravesó las mesas perfectamente decoradas. Subió por los candelabros de cristal que nosotros habíamos pagado. Se clavó en mi pecho como un cuchillo oxidado. Roberto no la escuchó. Estaba hablando con su hermano, orgulloso de la boda que había logrado darle a su hijo. Yo no le dije nada. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía romper su corazón diciéndole que nuestra nuera nos despreciaba? Los primeros 6 meses después de la boda fueron tolerables. Marcos nos visitaba cada 2 domingos. Valentina venía con él, siempre revisando su teléfono, siempre encontrando excusas para irse temprano. «Tengo una reunión. Me duele la cabeza. Prometimos visitar a mis padres». Marcos asentía y se iban. Cada vez más temprano, cada vez con menos ganas de quedarse. Pero entonces Roberto se enfermó. Fue un martes, 14 de febrero, día de San Valentín. Qué irónico, ¿verdad? Estábamos desayunando cuando él dejó caer su taza de café. Se derramó sobre la mesa, ese líquido oscuro extendiéndose como una mancha de tinta. «Patricia», dijo con voz extraña, «no puedo sentir mi brazo izquierdo». El hospital olía a cloro y a miedo. Las luces del pasillo de emergencias eran tan brillantes que me lastimaban los ojos. Podía escuchar máquinas sonando, gente llorando, médicos corriendo. Mis manos estaban heladas a pesar del calor sofocante del edificio. «Un infarto menor», dijeron los médicos. Necesitaba reposo, medicamentos, cuidados. Nada que no pudiera manejarse, pero su corazón estaba débil. Debía evitar el estrés. Llamé a Marcos inmediatamente. Eran las 11:34 de la mañana. El teléfono sonó 7 veces antes de que contestara. «Mamá, estoy ocupado. Tu padre está en el hospital. Tuvo un infarto». Hubo un silencio. Podía escuchar voces de fondo, risas. «¿Es grave?» «Los médicos dicen que estará bien, pero necesita...» «Perfecto. Entonces no es una emergencia. Valentina y yo estamos en el spa. Pasaremos más tarde». Y colgó. Colgó sin decir adiós, sin preguntar en qué hospital estábamos, sin preguntar si yo estaba bien. Llegaron 5 horas después. Valentina llevaba una bata de spa y se veía molesta. Marcos entró a la habitación, miró a su padre conectado a los monitores y dijo: «Te ves bien, papá. Nos asustaste por nada». Roberto sonrió débilmente. «Lo siento, hijo. No quise preocuparlos. En realidad,
Lo que Roberto había querido decir era: «Gracias por venir, te necesitaba». Pero mi esposo nunca sabía pedir lo que necesitaba. Y Marcos, nuestro hijo, el niño al que habíamos dado todo, ya no sabía escuchar lo que no se decía en voz alta. Se quedaron 17 minutos. Lo sé porque miré el reloj. 17 minutos en los que Valentina no soltó su teléfono ni una vez, en los que Marcos bostezó 3 veces, en los que ninguno de los dos preguntó qué necesitábamos, cómo podían ayudar, si teníamos miedo. Cuando se fueron, Roberto me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, su pulso débil bajo mi tacto. «Son jóvenes», susurró. «Tienen sus vidas. No podemos ser una carga para ellos». Una carga. Mi esposo, el hombre que había trabajado 2 empleos para darle todo a su hijo, se veía a sí mismo como una carga. Y yo, incapaz de contradecirlo porque en el fondo sabía que tenía razón, solo apreté su mano y tragué mis lágrimas. Los siguientes 2 años fueron una lenta agonía. No del cuerpo de Roberto, que se recuperó del infarto y aprendió a vivir con sus limitaciones, sino de nuestro corazón como padres, que moría un poco cada vez que Marcos encontraba una excusa para no visitarnos, cada vez que Valentina rechazaba mis invitaciones a cenar, cada vez que nos dábamos cuenta de que ya no éramos importantes en la vida del hijo que habíamos criado con tanto amor. Pero lo que aún no sabía, lo que no descubriría hasta mucho después, era que mientras nosotros nos alejábamos lentamente de sus vidas, ellos estaban planeando algo que requería paciencia, algo que requería que esperaran el momento exacto. Y ese momento llegó cuando Roberto recibió otra noticia del médico. Una noticia que esta vez no tendría un final feliz. Era un jueves, 23 de septiembre, exactamente a las 10:47 de la mañana, cuando el doctor Ramírez nos citó en su consultorio. Recuerdo la hora exacta porque miré mi reloj 14 veces durante los 20 minutos que esperamos en esa sala fría, con sillas de plástico azul y revistas viejas que nadie leía. Roberto estaba sentado a mi lado, con su mano sudorosa apretando la mía. Podía sentir su pulso acelerado en sus dedos. El aire acondicionado zumbaba por encima de nuestras cabezas, tan fuerte que me hacía doler los dientes. «Señor y señora Ruiz», dijo el doctor Ramírez cuando finalmente entramos. No sonrió. Los médicos nunca sonríen cuando las noticias son malas. Los resultados de la biopsia han llegado. Roberto, tienes cáncer de páncreas, etapa 3. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, pero cada segundo parecía durar una eternidad. La palabra cáncer flotaba en el aire entre nosotros como humo tóxico. Roberto no dijo nada. Solo apretó mi mano con más fuerza, tan fuerte que mis huesos crujieron. El consultorio olía a alcohol y a papel nuevo. Había un diploma en la pared, certificados médicos, una foto del doctor con su familia sonriendo en una playa. Gente feliz. Gente con futuro. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. Mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos, como si otra persona estuviera hablando. «Con tratamiento, quimioterapia agresiva, tal vez 2 años. Sin tratamiento». El doctor dejó la frase suspendida en el aire. No necesitaba terminarla. Llamé a Marcos desde el estacionamiento del hospital. Eran las 12:03 de la tarde. Mis dedos temblaban tanto que marqué el número incorrectamente 2 veces antes de lograrlo. El sol pegaba fuerte sobre el asfalto. Podía ver las ondas de calor elevándose del pavimento. Roberto estaba sentado en el asiento del pasajero, mirando hacia adelante sin ver nada, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «¿Mamá? Marcos, necesito que vengas. Es sobre tu padre, es urgente». «Estoy en el trabajo, mamá. ¿Puede esperar?» «No, no puede esperar». Hubo un suspiro del otro lado de la línea. Un suspiro de fastidio, de inconveniencia. «Está bien, llegaré en 1 hora». Llegó 3 horas y 42 minutos después. Yo había contado cada minuto. Roberto y yo estábamos sentados en la sala, tomados de la mano, cuando Marcos entró. Venía solo. Valentina tenía una cita importante en el salón de belleza, explicó antes de que yo preguntara. Le dije las palabras.
Cáncer. Etapa 3. 2 años. Tal vez menos. Vi su rostro cambiar. Por un momento, solo por un momento fugaz, pensé que vi dolor genuino en sus ojos. Pensé que el hijo que había criado, el niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas, el adolescente que lloraba en mis brazos cuando su primera novia lo dejó, seguía ahí dentro en algún lugar. «Lo siento, papá», dijo Marcos, y sonaba sincero. Se acercó, abrazó a Roberto. «Vamos a luchar contra esto juntos. Haré todo lo que pueda para ayudar». Respiré. Por primera vez en horas, respiré profundamente. Tal vez me había equivocado. Tal vez la distancia de los últimos años era solo eso, distancia temporal, algo que una crisis familiar podría arreglar. Tal vez esto nos acercaría nuevamente. Pero entonces Marcos preguntó, ¿el seguro médico cubrirá los tratamientos? La mayor parte, respondió Roberto con voz débil. Pero hay copagos, medicamentos que no están cubiertos, tratamientos experimentales que tal vez necesitemos. ¿Cuánto estamos hablando? No lo sabemos aún. Miles, tal vez decenas de miles. Marcos se quedó callado. Pude ver los engranajes girando en su cabeza. Y entonces dijo algo que debería haberme alertado, que debería haberme hecho ver lo que vendría. Pero estaba tan desesperada por creer en mi hijo que ignoré las alarmas sonando en mi cabeza. Ustedes tienen la casa, ¿verdad? Si necesitan dinero, podrían venderla. O hacer una segunda hipoteca. La casa. Nuestra casa. El lugar donde habíamos criado a Marcos, donde habíamos construido 40 años de recuerdos. Y su primera sugerencia era venderla. «Es solo una idea», añadió rápidamente cuando vio mi expresión. «Solo quiero que papá tenga el mejor tratamiento posible». Se fue 20 minutos después. Tenía que discutir la situación con Valentina. No ofreció dinero. No ofreció quedarse a cenar con nosotros. No ofreció venir a las citas médicas. Solo se fue, dejándonos con el peso de un diagnóstico terminal y la vaga promesa de estar ahí para lo que necesiten. ¿Sabes qué es lo peor de amar a alguien que ya no te ama de la misma manera? Que sigues encontrando excusas para su indiferencia. Sigues diciéndote que están ocupados, que tienen sus propias vidas, que la distancia no significa desamor. Te aferras a migajas de afecto como si fueran banquetes. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿También te ha decepcionado a alguien que amabas? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto. Los meses siguientes fueron un borrón de hospitales, agujas, náuseas y dolor. Roberto comenzó la quimioterapia un martes, 5 de octubre, a las 8:30 de la mañana. Yo estaba a su lado, sosteniéndole la mano mientras el líquido venenoso entraba en sus venas. El cuarto de quimioterapia era pequeño, con 6 sillas reclinables donde otros pacientes también luchaban por sus vidas. Una señora mayor tejía mientras recibía su tratamiento. Un hombre joven, no mayor de 30 años, dormía con audífonos puestos. Una pareja de ancianos se tomaban de la mano en silencio. Marcos visitó el hospital una vez durante los primeros 3 meses de tratamiento. Una vez. Llegó, se quedó 15 minutos, tomó una foto con Roberto para que la familia sepa que estamos bien, y se fue. Valentina nunca vino, ni una sola vez. Pero lo que no sabía entonces, lo que descubriría después en la forma más dolorosa posible, era que durante esos meses que yo pasaba limpiando el vómito de Roberto, sosteniéndolo cuando lloraba de dolor, durmiendo en sillas de hospital, Marcos y Valentina estaban ocupados con algo más. Estaban consultando a un abogado. Estaban averiguando sobre herencias. Estaban planeando su futuro con el dinero de un hombre que aún no había muerto. Solo faltaban 3 meses y 17 días para el velorio. Para ese momento horrible en el salón funerario. Para las palabras crueles de Marcos sobre el ataúd de su padre. Pero yo aún no lo sabía. Aún creía que en el fondo, muy en el fondo, mi hijo tenía corazón. Un viernes por la noche, 17 de diciembre, a las 9:22 p.m., mi teléfono sonó. Era Marcos. Roberto estaba dormido, finalmente, después de horas de dolor. Los analgésicos habían hecho efecto.
Yo estaba sentada en la sala a oscuras, demasiado cansada para moverme, escuchando su respiración dificultosa desde nuestra habitación. «Mamá», dijo Marcos, «Valentina y yo necesitamos hablar contigo, y papá sobre algo importante». Mi corazón dio un salto. Tal vez habían reconsiderado. Tal vez vendrían a ayudarnos. Tal vez necesitamos un préstamo. Y ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. «Un préstamo», repetí. Las palabras sonaban huecas en la oscuridad de mi sala. Podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el tic-tac del reloj que Roberto había comprado en nuestro primer aniversario, mi propia respiración entrecortada. Sí, Valentina y yo encontramos un departamento increíble. Es una oportunidad única, mamá. Pero necesitamos el enganche. Son solo 30,000. Los devolveremos en 6 meses, te lo prometo. 30,000. La cantidad exacta que nos quedaba en nuestra cuenta de emergencia. La cuenta que habíamos reconstruido centavo a centavo después de vaciarla para su boda. La cuenta que necesitábamos para los medicamentos que el seguro no cubría, para los tratamientos experimentales que tal vez le darían a Roberto unos meses más de vida. «Marcos», dije, y mi voz sonaba cansada hasta para mis propios oídos. «Tu padre está enfermo. Ese dinero es para...» «Lo sé, mamá, pero papá está recibiendo tratamiento. Está cubierto por el seguro, ¿verdad? Esto es una inversión. Piénsalo como una inversión en nuestro futuro. Cuando tengamos el departamento, su valor aumentará. Lo venderemos con ganancia y podremos ayudarlos más adelante. Más adelante. Siempre más adelante. Nunca ahora, cuando realmente lo necesitábamos. Tu padre necesita ese dinero ahora, Marcos. No puedo... Olvídalo». Su voz se volvió fría, cortante. «Sabía que no podía contar contigo. Valentina tenía razón. Siempre lo mismo. No tengo dinero. La situación está difícil. Otras madres ayudan a sus hijos a progresar. Pero tú...» Dejó la frase incompleta. No necesitaba terminarla. El mensaje era claro. Colgó. No dijo buenas noches. No preguntó cómo estaba Roberto. Solo colgó, dejándome con el teléfono en la mano y un peso en el pecho que no tenía nada que ver con el cansancio. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, mirando las fotos en la pared. Marcos de bebé en los brazos de Roberto. Marcos de 5 años montando su primera bicicleta. Marcos graduándose de la universidad con su toga y birrete, sonriendo a la cámara mientras Roberto y yo estábamos detrás de él, orgullosos. ¿En qué momento ese niño sonriente se había convertido en este hombre frío que veía a sus padres como cajeros automáticos? En realidad, sabía la respuesta. Había sido gradual. Tan gradual que no lo había notado hasta que fue demasiado tarde. Cada juguete que le compramos cuando no debíamos. Cada capricho que cumplimos sin enseñarle el valor del esfuerzo. Cada vez que dijimos sí cuando deberíamos haber dicho no. Roberto y yo habíamos creado este monstruo con nuestro amor mal dirigido. 2 semanas después, exactamente 2 semanas sin saber nada de Marcos, Roberto y yo estábamos en el mercado comprando verduras. Era sábado por la mañana, 31 de diciembre. El mercado estaba lleno de gente preparándose para las celebraciones de Año Nuevo. El olor a frutas frescas se mezclaba con el de pescado y carne. Roberto caminaba despacio, apoyándose en mi brazo. Había perdido 20 kilos. Su piel tenía un tono grisáceo. La gente nos miraba con lástima, y entonces los vimos. Marcos y Valentina saliendo de una tienda de electrónica, cargando bolsas enormes. Valentina llevaba un abrigo nuevo, uno que reconocí porque había estado mirándolo en un escaparate semanas atrás. Costaba 2,000 pesos. Marcos tenía una caja bajo el brazo, un televisor de pantalla plana de última generación. «Marcos», llamé. Mi voz sonó demasiado alegre, demasiado desesperada. Roberto levantó la mano para saludar. Marcos nos vio. Sé que nos vio porque nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi el reconocimiento en su rostro, y entonces hizo algo que nunca, nunca podré perdonar. Se dio la vuelta,
Tomó a Valentina del brazo y se fueron caminando en dirección opuesta. Rápido, como si estuvieran huyendo de algo vergonzoso, como si nosotros fuéramos algo vergonzoso. Roberto lo vio todo. Sentí cómo su cuerpo se tensaba junto al mío. Escuché su respiración entrecortada, ese sonido que hacía cuando estaba conteniendo las lágrimas. Pero mantuvimos la compostura. Ahí, parados en medio del mercado lleno de gente, con el ruido de los vendedores gritando sus ofertas, con el olor a pescado fresco y el sol pegándonos en la cara, mantuvimos la cabeza en alto. Tal vez tenía prisa, murmuré. La excusa sonaba patética incluso para mí. Tal vez, respondió Roberto. Pero ambos sabíamos la verdad. Solo cuando llegamos al carro, cuando cerré la puerta y quedamos encerrados en ese pequeño espacio privado, Roberto se derrumbó. No con sollozos dramáticos, solo con lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas hundidas mientras miraba al frente. Yo lo abracé. Olía a hospital y a medicamentos, pero seguía siendo mi Roberto. Nos quedamos así, en el estacionamiento del mercado, mientras otros compradores pasaban junto a nosotros cargando sus bolsas de comida para sus celebraciones de Año Nuevo con sus familias que los amaban. «Patricia», susurró Roberto contra mi hombro, «necesito que me prometas algo. Lo que sea. Cuando yo me vaya, no dejes que Marcos te trate mal. No dejes que abuse de tu bondad como yo lo permití. Prométemelo». Prometí. Claro que prometí. Pero, ¿cómo iba a saber que esa promesa sería puesta a prueba de la manera más horrible posible? Pasamos Año Nuevo solos, Roberto y yo. A las 11:58 p.m., 2 minutos antes de la medianoche, mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcos. «Feliz Año Nuevo, mamá». Nada más. Ni una llamada. Ni una pregunta sobre su padre. Solo un mensaje genérico que probablemente envió a toda su lista de contactos. Roberto estaba dormido en el sofá. Los fuegos artificiales explotaban afuera, iluminando nuestra sala con destellos de colores. Verde, rojo, dorado. Podía escuchar a los vecinos gritando «¡Feliz Año Nuevo!», descorchando botellas de champán, riendo. Yo me quedé ahí, sentada en la oscuridad, sosteniendo la mano fría de mi esposo, escuchando su respiración trabajosa, y me pregunté cómo habíamos llegado a este punto de soledad. Los meses siguientes fueron los más duros. Roberto se debilitó más rápido de lo que los doctores habían predicho. Para marzo, ya no podía caminar sin ayuda. Para abril, pasaba la mayor parte del día en cama. Para mayo, los doctores me dijeron que preparara mi corazón. No había más tratamientos. No había más esperanza. Era solo cuestión de tiempo. Llamé a Marcos un martes, 15 de mayo, a las 3:17 de la tarde. «Tu padre está muy mal. Los doctores dicen que deberías venir a verlo, mientras aún puedas». «Entendido, mamá. Iré este fin de semana». No vino ese fin de semana, ni el siguiente, ni el siguiente. Cada vez había una excusa. Trabajo, un viaje que no podían cancelar. Valentina estaba enferma con gripe. El carro se había descompuesto. Déjame reformularlo. Cada vez había una mentira. Porque el domingo 26 de mayo, mientras Marcos supuestamente tenía que trabajar, Valentina publicó fotos en sus redes sociales de ambos en la playa, bronceándose, tomando cócteles de colores brillantes con sombrillitas, sonriendo a la cámara como si no tuvieran una sola preocupación en el mundo. Roberto vio esas fotos. Yo había dejado mi teléfono en la mesa de noche y él lo tomó mientras yo preparaba su medicina. Cuando regresé a la habitación, estaba llorando silenciosamente, mirando la pantalla iluminada, la imagen de su hijo en la playa, feliz, libre, vivo, mientras él se moría en una cama que olía a enfermedad y a desesperanza. «No llores», le dije, quitándole el teléfono suavemente. «Ahorra tus fuerzas». «¿Para qué?», preguntó con voz quebrada. «¿Para qué, Patricia? Si ni siquiera mi propio hijo...» No pudo terminar la frase. Y yo no pude consolarlo, porque no tenía palabras que pudieran arreglar eso. No había forma de explicar por qué el niño que criamos con tanto amor nos había abandonado en nuestro momento más oscuro. Pero lo que no sabíamos,
Lo que Roberto nunca supo era que mientras él se moría, había estado haciendo algo en secreto, algo que descubriría solo en ese horrible día en el velorio, en esas 4 horas y 22 minutos después de que Marcos me humillara frente al ataúd. Solo faltaban 2 meses y 3 días. Roberto murió un martes, 28 de julio, exactamente a las 4:32 de la madrugada. Sé la hora exacta porque estaba mirando el reloj cuando su mano, que había estado apretando la mía con la poca fuerza que le quedaba, finalmente se relajó. El monitor cardíaco emitió ese sonido continuo que todos conocemos de las películas, pero que nada te prepara para escuchar en la vida real. Un pitido largo, plano, final. No grité, no me derrumbé. Me quedé ahí, sosteniendo su mano aún tibia, mirando su rostro finalmente en paz después de meses de dolor. La habitación del hospital olía a desinfectante y a flores marchitas. Las cortinas blancas se movían levemente con el aire acondicionado. Podía escuchar pasos apresurados en el pasillo, voces lejanas, el zumbido constante de las máquinas en otras habitaciones, manteniendo vivas a otras personas que aún tenían tiempo. Una enfermera entró. Era la misma que había estado cuidando a Roberto durante las últimas semanas. Tenía lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho, señora Ruiz», susurró mientras apagaba el monitor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Llamé a Marcos a las 4:47 de la madrugada. El teléfono sonó 9 veces antes de que contestara con voz somnolienta y molesta. «Mamá, ¿qué pasa? Es muy temprano». «Tu padre acaba de morir». Hubo un silencio. Podía escuchar a Valentina al fondo preguntando quién llamaba. Escuché movimiento, sábanas, pasos. «Voy para allá», dijo Marcos. Por primera vez en meses, sonaba como mi hijo, asustado, triste, humano. Llegó 1 hora y 23 minutos después. Entró corriendo a la habitación donde el cuerpo de Roberto aún estaba, donde yo seguía sentada junto a la cama, sosteniendo esa mano que ahora estaba fría. Marcos miró a su padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se acercó, tocó el brazo de Roberto y sollozó. Un sollozo profundo, genuino, que salió desde algún lugar que yo creía que ya no existía en él. «Papá», lloró. Lo siento tanto». Por un momento, solo por un momento efímero, pensé que lo había recuperado. Pensé que la muerte de Roberto había despertado algo en nuestro hijo. Pensé que tal vez, solo tal vez, la tragedia nos uniría nuevamente. Pero entonces Valentina entró. Llevaba pants de yoga y una sudadera cara, su cabello perfectamente peinado, incluso a las 6 de la mañana. No miró a Roberto, me miró a mí, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Anticipación. «Marcos», dijo suavemente tocando su hombro, «necesitas llamar al abogado». «El abogado». «No lo siento por tu pérdida. No estoy aquí para ti». «No, ¿cómo estás, Patricia?» «El abogado». Marcos se enderezó. Se limpió las lágrimas. Y en ese instante, en ese preciso instante, vi la transformación. El hijo dolido desapareció. El hombre calculador que había estado escondido debajo de la superficie emergió completamente. «Tienes razón», dijo. «Necesitamos organizar el funeral. Y el papeleo legal». Papeleo legal. Su padre llevaba muerto menos de 2 horas y ya estaba pensando en papeleo legal. Los siguientes 2 días fueron un borrón de arreglos funerarios, llamadas telefónicas, trámites. Marcos y Valentina se hicieron cargo de todo, insistieron. Eligieron el ataúd más barato del catálogo. «Es lo práctico, mamá». «Papá no querría que gastáramos dinero innecesario», dijo Marcos. El mismo Marcos que había exigido una boda de 100,000 pesos. Eligieron el salón funerario más pequeño. «La familia es pequeña, no necesitamos mucho espacio». Limitaron el servicio a solo 4 horas. Más tiempo es un desperdicio. Incluso restringieron las flores. La gente puede donar a una caridad en lugar de enviar arreglos florales. Yo los dejé decidir. Estaba demasiado cansada, demasiado vacía para pelear. Roberto se había ido. Eso era lo único que importaba.
Todo lo demás era solo ruido. El velorio fue el jueves, 30 de julio, un día nublado, húmedo, opresivo. Llegué temprano al salón funerario. Roberto estaba en el ataúd barato que Marcos había elegido, vestido con su único traje, el mismo que había usado en nuestra boda, en la graduación de Marcos, en cada ocasión importante de nuestras vidas. Alguien había cruzado sus manos sobre su pecho. Se veía pequeño, frágil, como una versión de papel maché del hombre que había sido. Me senté en la primera fila, sola. Marcos y Valentina aún no llegaban. Las personas empezaron a entrar. Vecinos, amigos, compañeros de trabajo de Roberto. Cada uno se acercaba, me daba el pésame, me abrazaba. Yo asentía, agradecía, pero no podía sentir nada. Era como si me hubiera vaciado completamente. Marcos y Valentina llegaron a las 2:43 de la tarde. Ella llevaba un vestido negro de diseñador con tacones de aguja rojos. Rojos, en un funeral. Marcos vestía un traje nuevo, uno que no había visto antes. Probablemente acababa de comprarlo. Se veían como si fueran a un cóctel elegante, no al funeral del hombre que les había dado todo. Se acercaron al ataúd. Marcos tocó la mano de su padre por 3 segundos. 3 segundos exactos. Ni uno más. Entonces se dio vuelta y comenzó a saludar a los asistentes como si fuera el anfitrión de una fiesta. Valentina se quedó junto a él, sonriendo esa sonrisa practicada, agradeciendo a las personas por venir. Y entonces, mientras yo estaba arrodillada frente al ataúd de mi esposo, con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas, escuché a Marcos detrás de mí hablando con su tío, el hermano de Roberto. Es duro, tío, pero ahora tengo que ser fuerte. Tengo que encargarme de todo. La casa, las propiedades, las cuentas bancarias. Papá dejó todo en orden, afortunadamente. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde me estarás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde llegan mis palabras. Me levanté, me di vuelta, miré a mi hijo hablando sobre propiedades y cuentas bancarias mientras el cuerpo de su padre estaba a menos de 3 metros de distancia. Y algo dentro de mí se rompió. No mi compostura, aún no, pero algo más profundo. La última hebra de esperanza de que había un corazón decente en algún lugar dentro de ese hombre. Marcos, dije. Mi voz sonó tranquila, controlada. ¿Podemos hablar un momento? Ahora no, mamá. Ahora. Algo en mi tono lo hizo detenerse. Me siguió a un rincón del salón. Valentina vino también, por supuesto. Siempre estaba ahí, como una sombra venenosa. ¿Qué pasa?, preguntó con impaciencia. Tu padre acaba de morir. ¿Y ya estás hablando de herencias? Marcos tuvo la decencia de verse incómodo por un segundo. Pero solo un segundo. Alguien tiene que ser práctico, mamá. Alguien tiene que pensar en el futuro. El futuro. ¿Tu futuro? ¿Nuestro futuro? ¿O solo tu futuro? Valentina se rió. Una risa corta, seca, cruel. Patricia, seamos honestas. Tú no sabes manejar finanzas. Nunca lo has hecho. Roberto se encargaba de todo. Ahora alguien tiene que hacerse cargo. Y ese alguien es Marcos. Es su derecho como hijo único. Es mi derecho como viuda, respondí. Claro, dijo Marcos, y su voz se volvió fría como hielo. Pero seamos realistas. Tú no necesitas mucho. Eres una mujer sola. Nosotros somos una pareja joven con planes, con sueños. Necesitamos capital para crecer. Papá lo habría entendido. Papá. Hablaba de Roberto como si realmente lo conociera, como si realmente entendiera qué tipo de hombre había sido. Tu padre, dije, y cada palabra salió clara, precisa, cortante. Pasó los últimos meses de su vida esperando que vinieras a visitarlo. Murió preguntándose por qué su hijo lo había abandonado. Marcos palideció, pero fue Valentina quien habló. Eso no es justo. Estábamos ocupados, teníamos responsabilidades. ¿Responsabilidades más importantes que un padre muriendo? Mira, dijo Marcos, y toda pretensión de dolor o pena desapareció de su rostro. Estás siendo emocional, mamá. Es comprensible.
Pero después del funeral, necesitamos sentarnos con el abogado y discutir la distribución de bienes. La casa vale mucho. Podrías quedarte en un apartamento más pequeño, más manejable. Nosotros nos encargaremos de venderla y... Y ahí fue cuando lo dijo. Cuando me humilló frente a todas las personas que habían venido a despedirse de Roberto. Cuando mostró quién realmente era. Cuando cumplió exactamente lo que Roberto había temido que pasaría. Eran las 3:17 de la tarde de ese jueves cuando mi hijo me miró a los ojos, con el ataúd de su padre a pocos metros de distancia, con amigos y familiares rodeándonos, y dijo lo suficientemente alto para que varios escucharan. «Mamá, sé realista. ¿Qué vas a hacer tú con todo ese dinero? Ni siquiera terminaste la preparatoria. Papá era quien tomaba las decisiones. Ahora es mi turno. Es lo mejor para todos, especialmente para ti. No tienes que preocuparte por nada. Nosotros nos encargaremos de todo. Solo tienes que firmar los papeles y dejar que los adultos manejen las cosas importantes». El salón se quedó en silencio. Podía sentir los ojos de todos sobre mí. Don Fernando, que había trabajado con Roberto durante 20 años, tenía la boca abierta. Doña Marta me miraba con los ojos llenos de lágrimas. El padre Julián había dejado de murmurar oraciones. Mantuve la cabeza en alto. No lloré. No temblé. No les di la satisfacción de verme rota. Ahí, parada en ese salón funerario que olía a lirios baratos y a hipocresía, con las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza, con el cuerpo de mi esposo a metros de distancia, mantuve mi dignidad intacta. Miré a Marcos directamente a los ojos, luego a Valentina, quien tenía esa sonrisa de satisfacción apenas disimulada en sus labios pintados de rojo oscuro. Respiré profundamente, sintiendo el aire frío del aire acondicionado llenando mis pulmones, y dije con una voz tan calmada que incluso yo me sorprendí. «Tienes razón, Marcos. Hablaremos de esto, después de la lectura del testamento. El abogado de tu padre nos citó para hoy a las 7:30 de la noche. 3 horas y 47 minutos a partir de ahora. Allí resolveremos todo». Vi algo cruzar por el rostro de Marcos. ¿Sorpresa? ¿Inquietud? Desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. ¿El abogado lo citó hoy?, preguntó Valentina. ¿El mismo día del funeral? Eso es inusual. Fueron las instrucciones específicas de Roberto, respondí. Y entonces, porque algo oscuro y satisfactorio se había despertado en mi pecho, añadí. Dijo que era urgente, que no podía esperar ni un día más. Me di vuelta. Caminé de regreso al ataúd de mi esposo. Me arrodillé. Y ahí, con todos mirando, con Marcos y Valentina susurrando furiosamente detrás de mí, le hablé a Roberto en silencio. «Lo hiciste, mi amor. Lo que sea que hayas hecho, confío en ti. Siempre he confiado en ti». Las siguientes 3 horas fueron una tortura silenciosa. La gente seguía llegando, dando pésames, compartiendo recuerdos de Roberto. Marcos y Valentina se mantuvieron al otro lado del salón, hablando en voz baja, sus cabezas juntas como conspiradores. Cada pocos minutos, uno de ellos miraba hacia mí, luego hacia el reloj en la pared, luego de vuelta a su conversación susurrada. A las 5:15 de la tarde, vi a Valentina haciendo una llamada telefónica afuera del salón. Podía verla a través de las ventanas de vidrio, su cuerpo tenso, sus gestos agitados. Estaba molesta por algo. Cuando regresó, tenía el ceño fruncido. Marcos la miró con una pregunta en los ojos. Ella negó con la cabeza. A las 6:00 de la tarde, comenzaron a despedirse los últimos visitantes. Don Fernando me abrazó largo tiempo. «Patricia», susurró en mi oído. «Roberto vino a verme hace 2 meses. Me pidió que fuera testigo de algo. No puedo decirte qué, pero sé fuerte esta noche. Tu esposo te amaba más de lo que las palabras pueden expresar». «¿Testigo? ¿Testigo de qué?». A las 6:30, el encargado del salón funerario me informó que cerrarían a las 7:00. El cuerpo de Roberto sería trasladado al crematorio esa misma noche, según las instrucciones que Marcos había dado. Crematorio. Roberto sería reducido a cenizas, y yo ni siquiera había sido consultada sobre esa decisión. «¿Crematorio?», pregunté mirando a Marcos.
Es lo más económico, mamá. Y ecológico. Papá lo habría aprobado. Roberto quería ser enterrado. Me lo había dicho cientos de veces. Junto a mi madre, en el cementerio de San Miguel, donde hay árboles y pájaros y paz. Pero ya no tenía fuerzas para pelear. Ya no me quedaba nada excepto la promesa de esas 3 horas y 47 minutos que ahora se habían reducido a 52 minutos. A las 7:00 de la noche cerraron el ataúd. El sonido de la tapa sellándose fue final, absoluto. Era la última vez que vería el rostro de Roberto. Puse mi mano sobre la madera barata y susurré: «Hasta pronto, mi amor». Solo cuando salí al estacionamiento, cuando me senté en mi carro viejo con las ventanas cerradas, cuando nadie podía verme, me permití romperme. Lloré. Lloré con sollozos que me rasgaban el pecho, que me quitaban el aire, que me hacían temblar de pies a cabeza. Lloré por Roberto. Lloré por el hijo que había perdido mucho antes de que mi esposo muriera. Lloré por los 42 años que habíamos compartido y que ahora se habían ido para siempre. Lloré durante 14 minutos exactos. Luego me limpié las lágrimas, me arreglé el maquillaje corrido usando el espejito de mi bolso. Respiré profundamente 3 veces y conduje hacia la oficina del abogado. La oficina del licenciado Héctor Mendoza estaba en el 3er piso de un edificio en el centro de la ciudad. Las paredes del pasillo eran de un beige institucional. El aire olía a café viejo y a papel. Mis tacones resonaban contra el piso de linóleo mientras caminaba hacia la puerta con la placa dorada que decía LIC, Héctor Mendoza, Derecho Familiar y Sucesiones. Marcos y Valentina ya estaban ahí cuando llegué. Exactamente a las 7:23 de la tarde, 7 minutos antes de la cita. Estaban sentados en las sillas de la sala de espera, Valentina revisando su teléfono, Marcos tamborileando los dedos contra el apoyabrazos de su silla. Cuando me vieron entrar, Valentina le dio un codazo a Marcos. «Mamá», dijo Marcos poniéndose de pie. Intentó sonar amable, pero podía ver la tensión en su mandíbula. «Mira, antes de entrar, creo que deberíamos hablar sobre cómo manejar esto. Sería mejor si...». La puerta de la oficina se abrió. El licenciado Mendoza apareció. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y lentes de montura dorada. Había sido el abogado de Roberto durante 15 años. Había preparado nuestros testamentos, había manejado la compra de nuestra casa, había estado presente en cada decisión legal importante de nuestras vidas. «Señora Ruiz», dijo con una reverencia formal. «Señor Ruiz, señora Ruiz». Sus ojos se detuvieron en Valentina por un momento. Algo en su expresión me hizo pensar que ya sabía exactamente quién era ella y qué representaba. «Por favor, pasen». La oficina era pequeña pero ordenada. Un escritorio de madera oscura dominaba el espacio. Estantes llenos de libros legales cubrían las paredes. Había 3 sillas frente al escritorio. Marcos inmediatamente se sentó en la del centro, como si fuera su derecho natural. Valentina se sentó a su lado. Yo tomé la 3.ª silla, la más alejada de la ventana. El licenciado Mendoza se sentó detrás de su escritorio. Sacó una carpeta manila de un cajón. Podía ver que estaba llena de documentos. Los colocó frente a él, sus manos descansando sobre la carpeta cerrada. «Antes de comenzar», dijo, y su voz era grave, formal, «debo decirles que el señor Roberto Ruiz vino a verme hace exactamente 2 meses y 4 días, el 24 de mayo. Me pidió que modificara completamente su testamento. Pasamos 3 sesiones juntos, asegurándonos de que cada palabra, cada cláusula, cada instrucción reflejara exactamente sus deseos». Marcos se enderezó en su silla. 2 meses. Eso fue cuando papá estaba muy enfermo, bajo medicamentos fuertes. Su juicio pudo haber estado comprometido, terminó Valentina. El licenciado Mendoza la miró con una expresión que podría haberse considerado desprecio en un hombre menos profesional. Anticipando exactamente esa objeción, el señor Ruiz insistió en que un médico independiente certificara su plena capacidad mental. También insistió en tener 3 testigos presentes durante la firma: don Fernando Salazar, el padre Julián Méndez y la señora Marta Jiménez.
Todos declararon bajo juramento que Roberto Ruiz estaba en pleno uso de sus facultades mentales y actuaba sin coacción de ningún tipo. Valentina palideció. Marcos apretó los puños. Ahora, continuó el licenciado Mendoza, Roberto me dio instrucciones muy específicas sobre cómo llevar a cabo esta lectura. Primero, debo reproducir un video que grabó. Luego, leeré el testamento. ¿Están listos? ¿Video? Roberto había grabado un video. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Espere, dijo Marcos. ¿Un video? Eso no es estándar. No es completamente legal, interrumpió el licenciado Mendoza, y explícitamente solicitado por su padre. Giró una laptop en el escritorio para que los tres pudiéramos verla. Sus dedos se movieron sobre el teclado. El video dura 8 minutos y 43 segundos. Roberto me pidió que no lo detuviera por ninguna razón, sin importar qué. ¿Están listos? No lo estábamos. Ninguno de nosotros estaba listo para lo que vendría, pero asentimos. El licenciado Mendoza presionó play. La pantalla parpadeó, y ahí estaba Roberto, mi Roberto, sentado en esa misma oficina, en la misma silla donde ahora yo estaba sentada. Se veía cansado, enfermo, demacrado, pero sus ojos ardían con una intensidad que no había visto en meses. Estaba vestido con su camisa azul favorita, la que yo le había planchado 1000 veces. Podía ver el temblor en sus manos mientras las colocaba sobre el escritorio frente a él. Y entonces habló. Y las primeras palabras que salieron de su boca hicieron que Marcos se pusiera rígido y Valentina ahogara un grito. «Marcos», dijo Roberto, mirando directamente a la cámara, «si estás viendo esto, significa que he muerto, y significa que hiciste exactamente lo que sabía que harías. Humillaste a tu madre. La trataste con desprecio, probablemente en mi funeral, ¿verdad? Porque ese es el tipo de hombre en el que te has convertido». El silencio en la oficina era absoluto. Podía escuchar la respiración agitada de Marcos a mi lado. Podía sentir la tensión emanando de Valentina como ondas de calor. Mis propias manos temblaban en mi regazo, pero no podía apartar los ojos de la pantalla. De Roberto, de mi esposo hablando desde la tumba. «Déjame contarte cómo sé lo que hiciste», continuó Roberto en la pantalla. Su voz era débil pero firme. Hace 3 meses, el 27 de abril, a las 2:15 de la tarde, recibí una llamada de mi banco. Alguien había intentado acceder a mi cuenta de ahorros usando información personal mía. La transacción fue bloqueada por actividad sospechosa. Cuando investigué, descubrí que la solicitud vino de tu dirección IP, Marcos, de tu computadora. Marcos se puso de pie bruscamente. Eso es... Siéntese, señor Ruiz, dijo el licenciado Mendoza sin levantar la vista de sus papeles. El video continúa. Roberto tosió en la pantalla. Pude ver el dolor cruzando por su rostro. Quise extender la mano y tocarlo, pero solo había vidrio frío y píxeles de luz. Me dije a mí mismo que debía ser un error, que mi hijo no intentaría robar de mis cuentas mientras yo luchaba contra el cáncer. Así que no dije nada. Observé y esperé. 3 semanas después, continuó Roberto, tu tío Ernesto me visitó en el hospital. ¿Recuerdas a tu tío Ernesto, Marcos? ¿El hermano de tu madre? Me contó algo interesante. Dijo que te había encontrado en un restaurante caro 2 noches antes. Un lugar donde la cuenta mínima es de 500 pesos por persona. Estabas con Valentina celebrando. Cuando te preguntó qué celebraban, le dijiste, y cito textualmente, «Pronto vamos a tener mucho dinero, tío. Solo hay que esperar a que la naturaleza siga su curso». Mi estómago se retorció. A mi lado, escuché a Marcos hacer un sonido estrangulado. «La naturaleza», repitió Roberto, y había lágrimas en sus ojos ahora. «Esa era yo. Tu padre muriendo era la naturaleza siguiendo su curso. Una inconveniencia temporal antes de tu gran herencia». «Pero aún no estaba seguro», dijo Roberto, limpiándose los ojos con el dorso de su mano temblorosa. «Aún quería creer en ti. Así que hice algo. Le pedí a tu madre que te llamara, que te dijera que yo estaba muy mal, que los doctores decían que solo me quedaban semanas, que vinieras a verme. Fue el 15 de mayo.
¿Lo recuerdas, Marcos? Lo recordaba. Yo lo recordaba. El día que llamé a Marcos y él prometió venir este fin de semana. No viniste ese fin de semana, continuó Roberto. Ni el siguiente, ni el siguiente. Pero Valentina publicó fotos de ustedes en la playa, en el spa, en restaurantes elegantes. 23 días pasaron. 23 días en los que un padre moribundo esperó a su hijo, y su hijo estaba demasiado ocupado gastando dinero que aún no tenía, planeando una vida con dinero que aún no había heredado, esperando que su padre muriera para poder finalmente cobrar. Roberto se inclinó hacia la cámara. Y entonces comprendí que había fracasado como padre, que al darte todo no te había enseñado nada, que al protegerte de toda dificultad te había convertido en alguien incapaz de amar a nadie excepto a ti mismo. Miré a Marcos. Su rostro estaba blanco, sus labios temblaban. Valentina había puesto su mano sobre su brazo, pero él la sacudió bruscamente. Así que tomé una decisión, dijo Roberto, y esa decisión está en este testamento. Pero antes de que el licenciado Mendoza lo lea, quiero que sepas algo, hijo. Quiero que sepas que hasta el último momento, hasta mi último aliento, esperé que demostraras que me equivocaba. Esperé que vinieras, que te sentaras junto a mi cama, que tomaras mi mano, que me dijeras que me amabas. Solo una vez más. Una lágrima rodó por la mejilla de Roberto en la pantalla. Morí esperando. Morí solo en una habitación de hospital a las 4:32 de la madrugada, con solo tu madre junto a mí. La mujer que me amó durante 42 años. La mujer a quien probablemente trataste con desprecio en mi funeral, porque eso es lo que haces con las personas que te aman incondicionalmente. Roberto respiró profundamente. Patricia, dijo, y ahora me miraba directamente a través de la pantalla. Mi amor, mi vida, mi todo. Perdóname por no haber sido más fuerte, por no haber puesto límites cuando debí, por haber creado este monstruo que ahora te hace sufrir. Pero te prometo esto. Hoy, en esta oficina, te daré lo único que puedo darte: justicia, y la tranquilidad de saber que no moriste sin ser amado, sin ser valorado, sin ser protegido. La pantalla se puso negra. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac de un reloj en la pared, mi propio corazón latiendo en mis oídos como un tambor. El licenciado Mendoza cerró la laptop con un clic suave. Abrió la carpeta Manila. Sacó varios documentos. Ahora, dijo, procederé a leer el testamento de Roberto Javier Ruiz Mendoza. Marcos encontró su voz. Ese video fue grabado cuando mi padre estaba bajo el efecto de medicamentos, cuando estaba resentido, confundido. No representa el video, interrumpió el licenciado Mendoza con una voz que cortaba como acero. Fue grabado el mismo día que 3 testigos declararon bajo juramento que su padre estaba en pleno uso de sus facultades mentales. El mismo día que un médico certificó su competencia. Y francamente, señor Ruiz, cada palabra que su padre dijo acaba de ser validada por su propia reacción. ¿Intentó o no acceder a las cuentas bancarias de su padre? Marcos no respondió. Valentina se había hundido en su silla, con su cara roja y sus manos apretadas en puños. Procederé con la lectura, dijo el licenciado Mendoza. Aclaró su garganta. Yo, Roberto Javier Ruiz Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coacción de ningún tipo, declaro este mi último testamento y voluntad, revocando todos los testamentos anteriores. A mi amada esposa, Patricia Elena Sánchez de Ruiz, quien ha sido mi compañera, mi amor y mi razón de vivir durante 42 años, 7 meses y 11 días, le dejo. El licenciado Mendoza leyó, y con cada palabra, con cada cláusula, con cada disposición, vi cómo el color desaparecía del rostro de Marcos y la furia crecía en los ojos de Valentina. La casa ubicada en Calle de las Rosas, número 847, completamente pagada y a su nombre exclusivo, sin posibilidad de venta o transferencia durante los próximos 15 años, excepto por su decisión personal.
La cuenta de ahorros, número 4752-9653-147 en Banco Nacional, con un saldo actual de 87.342 pesos. 87.000. Yo pensaba que solo nos quedaban 30.000. ¿De dónde había salido el resto? La propiedad en la costa, lote 23 de la fracción Playa Azul, valuada en 120.000 pesos, completamente a nombre de Patricia Elena Sánchez de Ruiz. ¿Propiedad en la costa? No sabía que teníamos una propiedad en la costa. El 50% de las acciones de la empresa Textiles González, donde trabajé durante 32 años, valuadas en aproximadamente 200.000 pesos. Marcos se puso de pie nuevamente. «¡Eso es imposible! Mi padre era contador, no accionista». El licenciado Mendoza lo miró por encima de sus lentes. Su padre invirtió sabiamente durante décadas, señor Ruiz. Dinero que nunca mencionó porque sabía, incluso entonces, que su hijo solo veía a sus padres como fuentes de ingresos. «Continúo», dijo el abogado. «Mi vehículo, un Honda Civic 2015, a nombre de Patricia Elena Sánchez de Ruiz. Todos mis instrumentos financieros, incluyendo bonos, certificados de depósito y fondos de inversión, con un valor total de aproximadamente 95.000 pesos, a nombre de Patricia Elena Sánchez de Ruiz». Los números flotaban en mi cabeza. 87.000, 120.000, 200.000, 95.000. Sumaban más de $500,000 de pesos. $500,000. Roberto y yo vivíamos con lo mínimo. Remendaba ropa, cocinaba frijoles porque la carne era cara. ¿Y todo este tiempo teníamos $500,000 de pesos? Finalmente, leyó el licenciado Mendoza, y algo en su tono hizo que todos nos inclináramos hacia adelante. «A mi hijo, Marcos Antonio Ruiz Sánchez, le dejo lo siguiente». El silencio era ensordecedor. Podía escuchar la respiración pesada de Marcos, el latido de mi propio corazón. «Le dejo la colección completa de libros de mi biblioteca personal, libros sobre ética, moralidad, compasión y humanidad. Libros que claramente nunca leyó, pero que tal vez, en sus años futuros, encuentre el coraje de abrir. Le dejo también esta carta». El licenciado Mendoza sacó un sobre blanco de la carpeta. Lo extendió hacia Marcos, quien lo tomó con manos temblorosas. Marcos sostuvo el sobre con manos que temblaban tanto que el papel crujía. Podía ver el sudor formándose en su frente, brillando bajo las luces fluorescentes de la oficina. Valentina se había puesto de pie y estaba parada detrás de él, mirando por encima de su hombro, sus uñas rojas clavándose en el respaldo de la silla. «Ábrela», dijo Valentina con voz tensa. «Abre la maldita carta». Marcos rompió el sello. Sacó 2 hojas de papel. Podía reconocer la letra de Roberto incluso desde donde estaba sentada. Esa letra inclinada, cuidadosa, que había visto en tarjetas de cumpleaños, en notas de amor dejadas en la mesa de la cocina, en listas de compras pegadas al refrigerador. «¿Quieres que la lea en voz alta?», preguntó el licenciado Mendoza. «No», dijo Marcos rápidamente. Sus ojos se movían sobre las palabras, y con cada línea que leía, su rostro cambiaba. Primero sorpresa, luego incredulidad, luego algo que se parecía al horror. «¿Qué dice?», exigió Valentina, intentando quitarle la carta. Marcos la apartó bruscamente. Siguió leyendo. Vi cómo sus labios formaban palabras silenciosas. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Vi el momento exacto en que algo se rompió dentro de él. Dejó caer la carta. Las hojas flotaron hacia el suelo como hojas de otoño. Valentina se agachó rápidamente y las recogió. Comenzó a leer en voz alta, su voz subiendo de tono con cada palabra. «Marcos, cuando tenías 7 años, te caíste de tu bicicleta, te rompiste el brazo. Recuerdo que llorabas, asustado y dolorido, y yo te cargué todo el camino hasta el hospital. 3 kilómetros. 3 kilómetros con un niño de 7 años en brazos, porque nuestro carro estaba descompuesto y no teníamos dinero para un taxi. Mis brazos dolían, mi espalda dolía, pero no te solté ni una vez, porque eso es lo que hacen los padres. Cargan a sus hijos sin importar el dolor.
Valentina continuó, su voz temblando ahora. Cuando tenías 12 años, te expulsaron de la escuela por 3 días porque peleaste con un compañero. El director quería que te cambiáramos de escuela. Yo fui a su oficina todos los días durante una semana, rogándole que te diera otra oportunidad. Me humillé frente a ese hombre para que mi hijo no perdiera su educación, y funcionó. Te dejaron quedarte. Nunca te conté eso. Nunca quisiste saberlo. Las manos de Valentina temblaban mientras pasaba a la segunda página. Cuando tenías 16 años y quisiste ese teléfono caro, trabajé turnos dobles durante 2 meses. Tu madre cosía hasta las 3 de la mañana. Cuando lo desenvolviste en Navidad, ni siquiera dijiste gracias. Solo revisaste si era el modelo correcto. Cuando tenías 22 y conociste a Valentina, vendí mi carro. El carro que mi padre me dejó cuando murió. El único objeto de valor que tenía de él. Lo vendí para pagar la mitad de tu boda, porque te amaba, porque quería verte feliz, porque los padres hacen sacrificios. Valentina dejó de leer. Miró a Marcos. Sigue, susurró. Hay más. Pero Marcos negó con la cabeza. Tenía lágrimas rodando por sus mejillas ahora, lágrimas silenciosas que caían sobre su traje nuevo, dejando manchas oscuras en la tela cara. Yo lo leeré, dijo el licenciado Mendoza, tomando las hojas de las manos de Valentina. Su voz era firme, clara, implacable. Pero nada de eso importó, ¿verdad, Marcos? Porque cuando realmente te necesité, cuando estaba muriendo, cuando tenía miedo y dolor, y solo quería ver a mi hijo una última vez, tú estabas en la playa. Estabas en spas. Estabas en restaurantes celebrando mi futura muerte como si fuera una lotería que finalmente ibas a cobrar. Entonces decidí enseñarte algo, una última lección. Porque aunque fracasé en muchas cosas como padre, no iba a fracasar en esto. No ibas a heredar el resultado de mi trabajo solo para desperdiciarlo. No ibas a usar el dinero por el que trabajé durante 40 años para financiar tu vida vacía con una mujer que solo te ama por lo que puedes darle. Valentina se puso rígida. Eso no es. Así que lo di todo a tu madre, continuó el licenciado Mendoza. La única persona que me amó sin condiciones. La única persona que estuvo a mi lado cuando me estaba muriendo. La única persona en este mundo que merece cada peso, cada propiedad, cada inversión que hice. ¿Quieres saber de dónde salió todo ese dinero, Marcos? ¿Ese dinero que pensabas que heredarías? Vino de los turnos dobles que trabajé mientras tú jugabas videojuegos. Vino de las cenas que tu madre y yo no comimos para que tú pudieras tener carne en tu plato. Vino de las vacaciones que nunca tomamos, de la ropa que nunca compramos, de los lujos que nunca disfrutamos, porque cada peso extra iba a tu educación, a tus caprichos, a tu felicidad. Y ahora va a donde siempre debió ir, a la mujer que sacrificó su juventud, su comodidad, sus sueños para criar a un hijo que resultó ser un extraño. El licenciado Mendoza bajó el papel. La oficina estaba en silencio absoluto. Podía escuchar el tráfico en la calle abajo, el zumbido de las luces. Mi propia respiración entrecortada. Hay una última sección, dijo el abogado. Dirigida a usted, señora Patricia. Me miró. Mis manos estaban apretadas en mi regazo, mis nudillos blancos. Asentí, incapaz de hablar. Patricia, mi amor, si estás escuchando esto, significa que sobreviviste al funeral. Significa que soportaste la crueldad de nuestro hijo con la dignidad que siempre has tenido. Significa que eres más fuerte de lo que incluso tú crees. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No las detuve. Quiero que uses este dinero para vivir. No para sobrevivir, sino para vivir. Viaja a esos lugares con los que siempre soñaste. Compra esos libros que nunca compraste porque eran demasiado caros. Come en restaurantes bonitos. Usa ropa nueva. Duerme en sábanas suaves. Date todos los lujos que sacrificaste durante 40 años. Ahí si Marcos algún día en el futuro, viene a ti con humildad verdadera, con arrepentimiento genuino, con amor que no viene de la necesidad sino del corazón, entonces úsalo también para perdonarlo. Porque aunque yo no puedo, aunque me voy de este mundo dolido y decepcionado,
Tú tienes un corazón más grande que el mío. Y si decides darle otra oportunidad, esa será tu decisión y la respetaré desde donde quiera que esté. Pero si no lo hace, si se va de esa oficina con rabia y resentimiento, si te culpa por su propia avaricia, entonces déjalo ir, mi amor. Déjalo ir y vive tu vida con la paz de saber que hiciste todo lo que pudiste, que amaste con todo tu corazón, que fuiste la mejor madre que pudiste ser, y que si fracasó, el fracaso no fue tuyo, fue mío, por no enseñarle lo que realmente importa en la vida. Te amo, Patricia. Te amé desde el día que nos conocimos frente a esa máquina de café rota. Te amaré hasta el final de los tiempos. Sé feliz, mi amor. Por favor, sé feliz. Tu esposo eterno, Roberto. El licenciado Mendoza dobló el papel cuidadosamente. Lo colocó de nuevo en el sobre. El silencio que siguió era tan profundo que dolía. Miré a Marcos. Estaba de pie junto a la silla, con los brazos colgando a sus costados, con lágrimas corriendo por su rostro, con una expresión de absoluta devastación. Y por primera vez en años vi a mi hijo. No al hombre egoísta y cruel en el que se había convertido, sino al niño de 7 años llorando con su brazo roto, al adolescente que me abrazaba después de una pesadilla, al joven que una vez tuvo un corazón. «Mamá», susurró. Su voz era ronca, quebrada. «Mamá, yo no...» Todavía me pregunto si hice lo correcto con lo que dije a continuación. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Escríbelo en los comentarios. Realmente quiero saber lo que piensas. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero me sostuvieron. Caminé hacia Marcos. Valentina retrocedió como si tuviera miedo de que la tocara. Pero yo no la miraba a ella, solo miraba a mi hijo. Roberto tenía razón sobre todo, dije. Mi voz era tranquila pero firme. Sobre tu avaricia, sobre tu crueldad, sobre cómo me humillaste en el funeral de tu padre, sobre cómo lo abandonaste cuando más te necesitaba. Marcos sollozó. Un sonido feo, desgarrador, que salió de lo más profundo de su pecho. Pero también tenía razón sobre otra cosa, continué. Tenía razón en que yo tengo un corazón más grande que el suyo, y tenía razón en que la decisión de perdonarte o no es mía. Levanté mi mano. Marcos se encogió como si esperara que lo golpeara. En cambio, toqué su mejilla, húmeda por las lágrimas, caliente por la vergüenza. No te perdono, dije. No todavía. Tal vez no te perdone nunca. Pero tampoco te voy a cerrar la puerta completamente. Si quieres una relación conmigo, si quieres ser parte de mi vida nuevamente, tendrás que ganártelo, no con palabras, no con lágrimas en esta oficina, sino con acciones, con tiempo, con cambio verdadero. Y hasta entonces voy a hacer exactamente lo que tu padre me pidió. Voy a vivir, voy a ser feliz. Voy a honrar su memoria usando el resultado de su trabajo para la vida que él quiso que tuviera. Me di vuelta. Miré al licenciado Mendoza. ¿Hay algo más que necesite firmar? Varios documentos de transferencia, respondió. Pero podemos programar una cita para mañana. Ha sido una noche larga. Gracias, licenciado. Tomé mi bolso. Caminé hacia la puerta. «¡Espera!», gritó Valentina. Su voz había perdido toda pretensión de amabilidad. Era puro veneno ahora. ¿Eso es todo? ¿Vamos a aceptar esto? Ese testamento puede ser impugnado. Podemos demostrar que el viejo estaba senil, manipulado. Me detuve en la puerta. No me di vuelta. «Inténtalo», dije. «Gasta tu dinero en abogados. Pierde años de tu vida en cortes, pero los 3 testigos, el doctor, el video, todo está documentado perfectamente. Roberto era contador, sabía exactamente cómo proteger sus decisiones». «Marcos», gritó Valentina, «di algo. No vas a dejar que ella se quede con todo». Pero Marcos no dijo nada. Se había derrumbado en la silla, con su cabeza entre sus manos, con sollozos sacudiendo su cuerpo. Abrí la puerta. El aire del pasillo era más fresco, más limpio. Podía respirar de nuevo. «Patricia». Era Marcos. Había levantado la cabeza. Sus ojos estaban rojos, hinchados, devastados. «Lo siento», susurró. «Por todo. Lo siento tanto». Asentí. «Lo sé.
Pero lamentarlo no es suficiente. Nunca es suficiente. Y salí de la oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Caminé por el pasillo, bajé las escaleras, salí al estacionamiento donde mi viejo carro esperaba. El aire de la noche era fresco. Podía oler la lluvia llegando. Las luces de la ciudad brillaban a mi alrededor. El sonido del tráfico, de la vida continuando, llenaba mis oídos. Me senté en el carro, cerré los ojos. Y entonces, finalmente, después de todo, sonreí. Una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. Lo hiciste, Roberto, susurré al aire vacío. Lo hiciste, mi amor. Y entonces conduje a casa. A nuestra casa. A mi casa ahora, donde comenzaría una vida nueva. Una vida que Roberto había hecho posible incluso en su muerte. La justicia había sido hecha, no de la manera que esperaba, no de la manera que quería, pero de la manera que necesitaba. Han pasado 6 meses desde esa noche en la oficina del licenciado Mendoza. 6 meses desde que escuché la voz de Roberto por última vez. 6 meses desde que vi a mi hijo derrumbarse bajo el peso de sus propias acciones. Hoy es un martes. Son las 10:23 de la mañana. Estoy sentada en la terraza de la casa en la playa. La propiedad que Roberto compró en secreto hace 15 años, con la intención de sorprenderme cuando nos retiráramos. El mismo terreno que Marcos mencionó en el velorio, el que quería dividir con Valentina mientras yo aún lloraba sobre el ataúd de su padre. El mar está tranquilo esta mañana. Puedo escuchar las olas rompiendo suavemente contra la arena. El aire huele a sal y a libertad. Tengo una taza de café en mis manos. Café bueno, de esos granos caros que siempre veía en el supermercado, pero nunca me permitía comprar. Llevo puesto un vestido nuevo, color turquesa, porque Roberto siempre decía que ese color hacía brillar mis ojos. La casa es pequeña, pero perfecta. 2 habitaciones, una cocina con vista al océano, una sala donde el sol entra por ventanas enormes. Roberto la había amueblado poco a poco, en secreto, usando el dinero de esas inversiones que nunca mencionó. Había una carta esperándome aquí cuando vine por primera vez, dejada con el administrador de la propiedad. Para cuando finalmente seas libre de vivir tu vida, decía. Para cuando ya no tengas que sacrificarte por nadie más. Para cuando puedas simplemente ser Patricia, no madre, no esposa, solo tú, con amor eterno, Roberto. Lloré durante 3 horas cuando leí esa carta. Pero no fueron lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas de gratitud, de amor, de asombro ante un hombre que me conocía mejor que yo misma. Los primeros días después del testamento fueron extraños. Dormía hasta tarde porque podía. Comía cuando tenía hambre, no cuando debía. Me sentaba en silencio sin sentirme culpable por no estar haciendo algo productivo. Aprendí a estar sola sin sentirme sola. Vendí la casa en la ciudad, la casa donde criamos a Marcos. Los nuevos dueños son una pareja joven con 2 niños pequeños. Los vi correr por el jardín donde Roberto cultivaba tomates, riendo, felices, llenos de vida. Y me alegré de que esa casa tuviera niños nuevamente. Niños que esperemos sean amados sin ser malcriados, enseñados sin ser consentidos. Con ese dinero, más lo que Roberto me dejó, invertí sabiamente. El licenciado Mendoza me presentó a un asesor financiero. Una mujer de mi edad que me habló con respeto, que me enseñó sin condescendencia, que me trató como la adulta capaz que Roberto siempre supo que era. Hice ese viaje a Europa que siempre soñé. Caminé por las calles de París. Vi la Torre Eiffel iluminada de noche. Comí croissants recién hechos en pequeños cafés. Me paré frente al David de Miguel Ángel en Florencia y lloré por la belleza pura de la creación humana. Roberto estaba conmigo en cada paso, en cada vista, en cada momento de asombro. Conocí gente, otros viudos y viudas navegando sus propias pérdidas. Hicimos amigos en tours, en museos, en restaurantes. Descubrí que el mundo está lleno de personas bondadosas si te permites encontrarlas. Y Marcos. Marcos me ha llamado 17 veces en estos 6 meses. Las primeras llamadas fueron enojadas. Valentina claramente estaba junto a él, dictándole qué decir.
Hablaba de demandas, de injusticia, de derechos como hijo único. Dejé que las llamadas fueran al buzón de voz. Luego las eliminé sin escucharlas. Pero alrededor del tercer mes, algo cambió. Me llamó un domingo por la tarde. Esta vez no había enojo en su voz, solo cansancio. «Mamá», dijo cuando contesté, «solo quiero que sepas que Valentina y yo nos separamos». Ella, cuando quedó claro que no habría dinero, se fue. Conoció a alguien más. Alguien con una mejor situación financiera, dijo. Se llevó la mitad de lo poco que teníamos y desapareció. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo una tristeza distante por un hijo que había apostado todo a los valores equivocados. Lo siento, Marcos, dije, y lo sentía. No por Valentina irse, sino porque mi hijo tuvo que aprender esta lección de la forma más dolorosa. Papá tenía razón, susurró. Sobre todo, sobre mí, sobre ella, sobre lo que me había convertido. Lo sé. ¿Crees que alguna vez podamos...? No pudo terminar la pregunta. No lo sé, Marcos. Honestamente no lo sé. Pero sí sé esto. Si quieres reconstruir algo conmigo, no puede ser porque te quedaste solo. No puede ser porque Valentina se fue. No puede ser porque finalmente te diste cuenta de que nadie más te quiere. Tiene que ser porque genuinamente quieres ser mejor. No para mí, para ti mismo. Colgó sin decir más. No ha vuelto a llamar en 3 meses. Y está bien, porque si regresa, debe ser en sus propios términos, con su propia transformación, no porque yo lo exija, sino porque él lo elija. Mientras tanto, estoy aprendiendo quién es Patricia. La mujer que existía antes de ser esposa, antes de ser madre. La niña de 19 años que soñaba con escribir poesía, que amaba bailar bajo la lluvia, que creía que el mundo estaba lleno de posibilidades infinitas. Compré esos libros que nunca compré. Llené estantes completos con historias y poesía y filosofía. Leo hasta tarde en la noche porque puedo, porque nadie me necesita temprano en la mañana, porque mi tiempo finalmente es mío. Tomé clases de pintura. Resulta que soy terrible con los óleos, pero bastante decente con las acuarelas. Mis pinturas del océano llenan las paredes de mi pequeña casa. No son obras maestras, pero son mías, creadas por mis manos, expresando mi alma, existiendo simplemente porque quise que existieran. Y he perdonado, no a Marcos todavía, tal vez algún día, tal vez nunca, pero he perdonado a Roberto por crear sin querer el problema que ambos sufrimos. He perdonado a la Patricia más joven que no puso límites cuando debió. He perdonado al mundo por ser complicado, difícil, doloroso. Porque aquí está la verdad que he aprendido en estos 6 meses. La vida continúa, incluso cuando crees que no puede. Incluso cuando el dolor es tan grande que no puedes respirar. Incluso cuando pierdes al amor de tu vida y descubres que tu hijo no es quien pensabas que era. La vida continúa. Y puedes elegir continuar con ella o quedarte atrapada en lo que fue. Yo elegí continuar. No todos los días son buenos. Hay mañanas donde me despierto y extiendo la mano al otro lado de la cama, esperando encontrar a Roberto ahí. Hay tardes donde veo algo hermoso y mi primer instinto es llamarlo para compartirlo. Hay noches donde el silencio es tan profundo que duele, pero también hay días donde río hasta que me duele el estómago, donde como algo delicioso y saboreo cada bocado, donde camino descalza por la playa y siento la arena entre mis dedos y estoy profundamente, completamente agradecida de estar viva. Roberto me dio el regalo final. No solo dinero o propiedades, sino la lección de que merezco ser feliz, que merezco vivir, no solo sobrevivir, que después de 42 años de dar todo a todos, finalmente es mi turno. Así que hoy, este martes a las 10:23 de la mañana, sentada en mi terraza frente al océano que Roberto compró en secreto para mí, con mi café caro en las manos y mi vestido turquesa, elijo ser feliz. Elijo honrar su memoria viviendo plenamente. Elijo creer que el amor verdadero no termina con la muerte, sino que se transforma en algo eterno. Y si mi hijo algún día encuentra el camino de regreso a mí, lo recibiré. Pero mientras tanto, voy a disfrutar este océano,
estos libros, esta libertad, esta vida que casi no tuve porque estuve demasiado ocupada viviendo para otros. La justicia no siempre llega como un golpe dramático. A veces llega en forma de una casa en la playa, de cuentas bancarias que te permiten respirar, de la libertad de finalmente, vivir para ti misma. Roberto sabía esto, y me amó lo suficiente como para asegurarse de que lo aprendiera. Levanto mi taza de café hacia el cielo azul brillante. Por ti, mi amor, por nosotros, por todo lo que fuimos y todo lo que me permitiste llegar a ser. El océano responde con el sonido eterno de las olas. Y en algún lugar, lo sé, Roberto sonríe.